Y vamos a leer un poco antes, pero vamos a enfocar el mensaje en esos versículos. Vamos a leer desde el versículo 9. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba que todos los cielos para poder llenarlo. Y Él, Cristo, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre madura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes, Efesios, y ustedes, comunidad cristiana de Otay, ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay, ¿en dónde? Conforme a la verdad que hay en Jesús. Conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de vuestra mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Majestuoso Dios, glorioso Salvador, dulce Jesús, entregamos honra y gloria a tu nombre en este día, Señor, y reconocemos tu gobierno y dominio total por sobre toda tu creación y por sobre todas las cosas que existen, que no dejan de ser tu creación, ninguna de ellas, Padre. Te damos honra y gloria, Dios, y te agradecemos, Padre, que nos hayas iluminado, Padre, que hayas abierto nuestros ojos, Dios, y nos hayas mostrado esa verdad, Señor. Que por la sangre, Jesús, que tú derramaste en la cruz del Calvario, ahora podemos ser llamados tus hijos y conocer la verdad que está en ti, Jesús. Imploramos pues que nos sigas revelando esta verdad, Señor, que quites cualquier escama que hay en nuestros ojos que no nos permita ver aquella verdad que tú nos quieres mostrar, que en ti está clara, que en ti está contundente, que es objetiva y que no cambia. En el nombre de Jesús, Padre, reblandece nuestros corazones, Dios. Haznos receptivos, Padre, a tu palabra, Señor. Y sí, Padre, que tu palabra nos duela en la carne, Señor, que nos moleste y que nos demos cuenta, Padre,
que muchas veces, Dios, actuamos en contra de la verdad que está en tu Hijo Jesús, Padre. Y que tu Espíritu Santo, Dios, traiga una convicción, Padre, que nos redarguya, pero que también nos recuerde, Señor, el perdón que hay en ti, Padre, y el amor y la gracia que hemos encontrado en ti, Señor. Y que eso, Dios, nos motive a seguir caminando y a perseguirte, Dios, perseguir el ser más como tú, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Despójate de toda corrupción. Esta es, yo creo, la frase con la que yo quisiera que comenzáramos pensando en cuanto a lo que el Señor nos está llamando a hacer en este pasaje. Despójate de toda corrupción. Porque el Espíritu Santo nos ha dado el poder para hacerlo. Y se nos está instruyendo, se nos está diciendo que nos despojemos de esa corrupción. Hemos estado hablando sobre el cuerpo. El llamado en Efesios 4 es a la unidad y al funcionamiento bien concertado del cuerpo, como si fuera una máquina en las cuales todas las piezas están bien ensambladas y está funcionando bien lubricada. Algo así yo equiparo más o menos lo que está Pablo diciéndonos acerca del cuerpo. Nos está diciendo que cada quien, Dios ha dado diferentes ministerios y que debemos estar unidos. Antes de eso nos dice solícitos, a los Efesios le dice que estén solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nos habla de la unidad. Nos dice que estemos unidos y luego nos dice que reconozcamos que hay diferentes ministerios y que Dios asigna y designa diferentes ministerios, diferentes personas, y luego nos dice que debemos estar juntos otra vez. Dice en el 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces estamos hablando, el contexto general de estos mensajes es acerca del cuerpo y de la unidad y del funcionamiento correcto del cuerpo de Cristo. Cristo siendo la cabeza del cuerpo que componemos todos nosotros. Pero ¿qué es aquel lubricante que va a permitir que esta máquina funcione correctamente? ¿Qué es aquella cosa que nos va a mantener, así como dice aquí, todo bien concertado, ajustado por la cohesión? ¿O qué son aquellas cosas también que no van a permitir que estemos bien unidos? El guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y fungir dentro de nuestros papeles correspondientes designados por Dios. Estas cosas dependen de algo que viene antes y que debe ser constante en la vida de los hijos de Dios. Y esto es la santidad progresiva, que vayamos creciendo en santidad. Si no vamos creciendo en santidad, no podemos entonces esperar que vayamos a estar bien unidos y bien concertados como cuerpo. Voy a leer de nuevo el pasaje que está antes, del 9 al 16. No vamos a enfocarnos aquí, pero quiero resaltar algunas cosas de aquí antes de continuar. Desde el 10 voy a leer. El que descendió, estamos hablando de Cristo, el que descendió es también el mismo que ascendió que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estamos hablando de Cristo, ¿ok? Él dio a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. O sea que vamos a estar siendo instruidos, entrenados, capacitados para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno de el Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
¿Estamos viendo un patrón aquí en este pasaje? ¿Lo estás notando? Pablo nos está diciendo, esto se trata de Jesús. Esto se trata del Hijo de Dios. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando a la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, en este pasaje estamos viendo, está refiriéndose a Cristo. Dice Hijo de Dios, dice Cristo como 3-4 veces, y luego antes de eso está diciendo el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba que de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él, Cristo, dio a algunos el ser apóstoles. Entonces estamos hablando de Jesús. Y todo esto se trata de Jesús. Él es la meta. Él es el medio. Él es nuestra gloria. Jesús. Ok, entonces basado en el hecho de que somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza y queremos funcionar correctamente como cuerpo, todos juntos como miembros con un mismo fin, que es la gloria de Jesús, entonces, con ese contexto, con esa misión, nos dice Pablo, esto digo pues, y afirmo. Y Pablo está recordando a los efesios la autoridad que Dios le dio, la autoridad espiritual que Dios le dio. Les dice, esto digo pues y afirmo, juntamente con el Señor. O sea, diciendo, no soy nomás yo el que lo está diciendo, no se me está ocurriendo a mí. Esto viene de su Dios, esto viene del Señor, juntamente con el Señor. Acuérdense que ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos fuera de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Ya no anden así como andan los gentiles. Pablo toma la autoridad que le ha sido dada por Dios para afirmar a los efesios que ya no anden así como andaban también los gentiles. Ya no anden así ustedes. Ustedes han pasado a vida nueva, ya no anden como los gentiles. Lo afirma en relación a la unidad y el funcionamiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros. Como diciendo, para poder lograr esta encomienda, es necesario lo que a continuación les digo. Ya no anden como andan también los gentiles. Y si te quedaras hasta ahí, ¿cómo andan? No anden como andan también los gentiles. Si nos quedáramos hasta ahí, pues dijéramos, bueno, entonces ¿cómo andan los gentiles? Pues para saber qué es lo que no debo de hacer, ¿no? E inmediatamente nos dice, los gentiles andan en la vanidad de su mente. No pierde el tiempo en acordarles a los efesios y por lo tanto nosotros que la manera de vivir de los gentiles era en pecado extremo. En pecado extremo. ¿Cómo es el pecado extremo? Si me pueden acompañar a Romanos 1, vamos a darnos una idea a qué se refiere Pablo cuando dice que los gentiles andan en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento y excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Si vamos al 26, vamos a leer
algunas cosas que se oyen bastante terribles. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. De eso está hablando Pablo cuando dice que su entendimiento, su mente está entenebrecida. Andan en la vanidad de su mente. Otra versión dice en la futilidad de su mente. ¿Qué es futilidad? ¿Qué es vanidad? Es algo que es algo que está inútil, que está deshabilitado, que no tiene una función provechosa. Algo fútil es algo que es un intento vano que no te lleva a nada. Entonces la mente en la futilidad o en la vanidad de su mente, así andan los gentiles. Y Pablo está hablando aquí de tres grupos de personas. Socialmente hablando y espiritualmente hablando, está hablando de tres grupos. Está hablando de los gentiles, o sea, aquellos que no conocen, en este caso, en el contexto de Efesios 4, los gentiles son aquellos que no conocen aún al Señor Jesús. Y también está hablando de quién éramos antes de conocer a Jesús. ¿Quiénes éramos antes de conocer a Jesús? Y luego está hablando también de quién somos ahora que andamos en novedad de vida. ¿Sí? Entonces hay tres grupos, porque el grupo de la iglesia de Éfeso representa realmente a dos grupos. Representa a quien ellos eran antes de conocer a Jesús y quienes son ahora. Pero también está un tercer grupo que son los gentiles que aún no conocen al Señor. ¿Sí? Entonces dos grupos pues son el mismo grupo de personas, pero estamos hablando de que han sido renovados. Entonces ahora son personas nuevas. ¿Sí? Pero la razón por la que digo que son tres grupos es porque en esta frase, que ya no anden así como andan también los gentiles, ahí está haciendo un contraste Pablo entre cómo eran antes los efesios. ¿Cómo eras antes? Pues antes andabas igual que los gentiles. Antes andabas de acuerdo a la vanidad de tu mente. Antes andabas de acuerdo a las tinieblas de tu entendimiento, andabas entenebrecido de tu entendimiento, andabas excluido de la vida de Dios por causa de la ignorancia que había en ti por la dureza de tu corazón. Entonces, si nos vamos y nos damos una recordadita de este pasaje tan terrible, lo voy a decir así, aunque es la palabra de Dios, pero es un pasaje realmente terrible que leímos en Romanos 1, donde dice que Dios mismo los entrega. ¿Cómo dice en el 26? Por esta razón Dios los entregó. No Satanás, no ellos mismos, no las autoridades humanas. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Entonces, esa condición del ser humano
es de la que está hablando Pablo, de la cual ya no somos parte y no debemos de ser parte. Es muy claro y es muy tajante la manera en la que la palabra de Dios está dividiendo el tiempo anterior a que la sangre de Cristo viniera y te comprara, te adquiriera a ti como persona, te adquiere la sangre de Cristo para Cristo y te dice: ahora tú ya no andas como los gentiles, ya no anden como los gentiles. Ellos están fuera de la vida de Dios. Ellos no pueden experimentar lo hermoso que es adorar a Dios. No pueden experimentar la coinonía con los hermanos. No tienen idea de lo que es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios que tú conoces ahora solamente puede ser revelada a tu vida por el Espíritu Santo, y a ellos el Espíritu Santo aún no les ha hablado. Su entendimiento está entenebrecido. ¿Ves entonces el contraste que hay entre los gentiles y tu vida? ¿Quién tú eres? Tú eres alguien más. Tú has sido separado. Tú has sido apartado. Y no por ti, no por tus obras, no porque tú seas muy bueno, sino por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Por eso. ¿Y por qué me escogió el Señor a mí? No sé. Yo no sé, yo no te puedo contestar por qué el Señor no permitió que cuando yo tenía 7 años y fui atropellado por un carro, no quedé muerto ahí. Yo no sé. Yo no sé por qué el Señor me levantó de ahí. Yo no sé por qué, no tengo idea. Yo no tengo nada mejor que ninguna otra persona. No tengo nada que ofrecerle al Señor, pero el Señor en su soberanía y en su misericordia y en su gracia nos ha escogido. Nos ha amado y nos ha apartado. Entonces, quiero dejar bien claro, antes de pasar al siguiente punto, lo importante, lo trascendental de haber sido lavados con la sangre de Cristo. Y que la sangre de Cristo nos aparta de estas cosas terribles. La sangre de Cristo nos aparta de las pasiones degradantes, nos aparta de esta basura que estamos viendo descrita aquí en Romanos 1. Donde dice, ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Dios los entregó entonces, Dios los entregó a una mente, otra vez en el 28 dice, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, o conocen lo que está bien y lo que está mal, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. ¿Y por qué lo hacen? Si saben que lo que están haciendo es digno de muerte, ¿por qué lo hacen? Precisamente porque Dios los entregó. Dios los entregó. Dios los entregó una mente depravada, por eso es que lo hacen y aprueban aquellos que también lo hacen. Entonces vemos aquí la profundidad de la depravación de la mente del ser humano. Vemos aquí la profundidad de la depravación del ser humano. Yo no lo estoy diciendo. Yo no estoy juzgando a nadie. Yo simplemente les estoy exponiendo lo que dice la palabra de Dios. Pablo también dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. No yo, juntamente con el Señor. Que ya no anden así como andan también los gentiles. Entonces hay un contraste claro, hay un parteaguas aquí donde el Señor nos rescata y entonces andamos en vida nueva. Dice
Entonces, despojaos del viejo hombre. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Ustedes saben quién es Cristo. Ustedes conocen la verdad que hay en Cristo. Entonces, como tal, como conocedores de la verdad de Cristo, y el 21 es clave. Dice, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Qué nos dice esto? Si en verdad, para empezar, asegúrate de que seas salvo. Si en verdad lo oíste y si en verdad has sido enseñado, instruido en Él, conforme a la verdad que hay en Él. El dejar esta vida atrás y alejarse de esta antigua manera de vivir es evidencia de que hemos sido rescatados y estamos siendo instruidos por Cristo y en Cristo. Por Cristo y en Cristo. El ser instruido en Cristo según la verdad que hay en Cristo significa que exclusivamente Él, solamente Él es la fuente de la verdad. Hemos sido enseñados en aquel que es perfectamente justo e inocente y quien es el mayor ejemplo de amor que jamás ha existido. Entonces es muy importante, por eso decía yo que es clave este punto. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Conforme a la verdad que hay en Jesús, no conforme a ninguna otra verdad. No es juicio contra aquellos que creen en otros dioses con D minúscula, como los musulmanes o los budistas o los hindús, incluso algunos católicos. No es esa verdad de la que está hablando Pablo. La verdad de la que está hablando Pablo es la verdad que exclusivamente se encuentra en Cristo, y de acuerdo a esa verdad que se encuentra en Cristo tenemos que haber sido instruidos. Si en verdad oyeron y han sido enseñados en Él. Hemos sido enseñados en Cristo, en aquel que es perfectamente justo, inocente y quien es el mayor ejemplo de amor que jamás ha existido. Hemos sido enseñados, instruidos en Cristo. Entonces, si realmente hemos sido enseñados de acuerdo a la verdad que se encuentra en Cristo, de acuerdo a la instrucción que Él nos da, entonces es posible despojarse del viejo hombre. Si en verdad lo oyeron, eso significa que el Espíritu Santo vino a ti. La única manera en que puedes oír a Cristo, la única manera en la que lo puedes oír realmente con los oídos espirituales, la única manera en la que la verdad de Cristo puede venir a tu corazón y habitar en Él y echar raíz y empezar a dar fruto, la única manera en la que puede suceder eso es que si el Espíritu Santo vino y la puso en tu corazón, si el Espíritu Santo vino y abrió milagrosamente una semilla de fe en tu vida, es la única manera en la que puedes tú entonces decir así: en verdad yo oí y en verdad he sido enseñado en Cristo conforme a la verdad que hay en Él. No más si el Espíritu Santo viene. Si no viene, entonces no hay. Entonces no es verdad.
Entonces, de acuerdo a esta instrucción que ha venido a mi vida por la intervención divina del Espíritu Santo y de acuerdo a la verdad que se encuentra exclusivamente en Cristo, entonces despójate de toda corrupción. El despojarse del viejo hombre es el quitarnos de encima esta mentalidad entenebrecida, hábitos y en sí la manera general de vivir. Que no nos quedemos con nada, así como cuando nos quitamos la ropa sucia después de haber caído al lodo. Cuando te caes al lodo o cuando te ensucias, pasas un carro y te mancha toda la ropa con agua sucia que está ahí, y vas a tu casa y te cambias, ¿a poco te dejas? ¿Están sucios los pantalones? Me los voy a dejar, no le hace, nomás la camisa, porque voy a salir en televisión, entonces nomás la camisa se ve, ¿no? No, o sea, o si te ensucian los calcetines, no le hace, que se queden sucios ahí, no hay problema. O te quitas la ropa y si te ensuciaste mucho, te quitas la ropa, no me voy a bañar, no le hace, me voy nomás a poner ropa limpia. Pues no tiene ningún caso, ¿no? Porque pues te estás quedando sucio de todos modos. El punto es que dice aquí, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, otra vez el contraste anterior, no es presente, anterior, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, como que se supone que ya no deben de vivir, se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Despójate, quítatelo, todo, quítatelo, no te dejes ni una prenda. Ni una sola prenda te dejes encima. Quítate todo lo sucio y reemplázalo con algo limpio. El despojarse del viejo hombre es el quitarnos de encima esta mentalidad, hábitos y en sí esta manera general de vivir. Que no nos quedemos con nada, así como cuando nos quitamos la ropa sucia después de haber caído al lodo. No nos quedamos con ninguna prenda sucia. Y luego dice, dice, se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Y por qué dice deseos engañosos? ¿Por qué no dice nada más deseos carnales o deseos pecaminosos? ¿Por qué nos lo describe con que los deseos son engañosos? Porque ostentan estos deseos, estas tentaciones, ostentan o aparentan algo muy valioso, pero en realidad el beneficio es totalmente fugaz, efímero, se acaba muy rápido, casi en cuanto llega se va el beneficio que ofrecen estos deseos engañosos. Y las consecuencias de hacer caso a estos deseos engañosos son unas consecuencias nefastas y son muchas veces consecuencias duraderas. Entonces, es un engaño. Cuando tú tienes un deseo que no es glorificar a tu Señor, cuando tienes un deseo pecaminoso, en ese momento a la carne ese deseo se ve muy atractivo. Como cuando la serpiente vino y le dijo a Eva, oye, mira este fruto, ¿por qué no te lo tomas y te lo comes? Y dice Génesis que se veía muy atractivo el fruto, que se veía delicioso y se veía que era nutritivo para el cuerpo. ¿Sí? ¿Y qué consecuencias tuvieron? ¿Cuánto le duró a Eva el placer y a Adán el placer de morder el fruto, de comerlo, de pasarlo por su boca? ¿10 segundos? ¿Cuánto te quedas tú con un bocado en la boca? ¿Unos 10 segundos tal vez, en promedio más o menos?
Eso fue lo que les duró el placer. O a lo mejor se lo acabaron todo, yo no sé. A lo mejor duraron unos 5 minutos en comérselo. Y ya, se acabó. ¿Y qué resultados les dio? Una maldición. Una maldición no nada más a sus vidas, sino a todas las generaciones que siguieron después de ellos, incluyéndonos a nosotros. Por eso es que dice deseos engañosos, porque el fruto se veía muy delicioso, pero las consecuencias fueron nefastas y duraderas. Y eso no es exclusivo a la historia de Adán y Eva. Eso sucede todos los días cuando tomamos decisiones incorrectas, decisiones que no glorifican a Dios, pero que satisfacen momentáneamente a la carne. Y estoy haciendo énfasis en esto, es momentáneo. El placer que nos genera el hacer caso al pecado es un placer momentáneo, es un placer que se va así como llega en un abrir y cerrar de ojos. Entonces ni siquiera el beneficio que obtienes de hacerle caso a estos deseos engañosos, ni siquiera ese beneficio vale la pena, para nada. No te dura nada. Entonces, son descritos como engañosos porque aparentan algo muy valioso, que es el placer que nuestro cerebro y los químicos que están en nuestro cerebro están deseando. Pero en realidad el beneficio es totalmente efímero y las consecuencias son nefastas y duraderas. Qué fea combinación, ¿no? Son consecuencias nefastas, terribles y duraderas. Al contrario de lo que recibes a cambio, que es algo de placer, pero que se acaba inmediatamente. Es muy barato, pues, ¿no? Lo que está recibiendo. Estamos vendiendo nuestra integridad por algo muy barato. Muy bien, para cerrar. Y que sean renovados en el espíritu de vuestra mente. Voy a leer otra vez el 21. Si en verdad le oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de vuestra mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Que sean renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué contraste encontramos aquí entre el 23 y el 17 y 18? Dice que sean renovados en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. Y en el 17 leemos que ya no anden como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento. Dice en Romanos que sean... se me está fallando la memoria. Voy a buscar Romanos 8. Romanos 8. Bueno, creo que no está aquí. ¿Será el 12? Vamos a ver si es el 12. Sí, el 12, discúlpenme. Por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra vez, mente, que es vuestro culto racional. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquen con su mente cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces estamos viendo la importancia que hay en la mente que Dios ha creado y nos ha regalado. La mente es un regalo hermoso que nos ha regalado, que Dios nos ha dado y que no le dio al resto de la creación, al menos no igual que la nuestra. Entonces
tengamos muy, muy claro, pues, que se trata de comprender, de conocer a Jesús, de ser instruidos, y la instrucción llega a través de la mente, ¿sí? Que sean renovados, sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Es importante entonces que tengamos claro que sean renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo renovamos el espíritu de nuestra mente? ¿Ya saben qué les voy a decir? Todo lo que hemos aprendido que es basura de parte del mundo se queda en la mente. Entonces esa mente tiene que ser renovada, tenemos que sacar todo lo sucio, despojarnos de la corrupción, de toda la corrupción y reemplazarla con algo bueno, con algo santo, con algo justo. Y la información que se va quedando en la mente tiene que ser reemplazada con información nueva que se encuentra en la palabra de Dios. Si no lees la palabra de Dios, no vas a conocer a tu Señor, no vas a conocer a tu Señor. Esta verdad que está hablando aquí en el 21, si en verdad lo oyeron y vieron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús, la verdad que hay en Jesús la encontramos en su palabra. No hay ningún otro lugar, no hay. Solamente la encontramos en la Biblia. Si no leemos la Biblia, no vamos a conocer cuál es la verdad de Jesús. Si no conocemos la verdad de Jesús, entonces no podemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y luego dice, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Así como nos despojamos de la ropa sucia, no nos quedaremos desnudos, sino que nos debemos de revestir con el nuevo hombre, que es nuestra nueva vida en Jesús. En la semejanza de Dios, la semejanza de Dios es reflejada por este nuevo carácter que nace y crece en nosotros si en verdad hemos sido enseñados en Cristo, que será perfeccionado por Dios mismo en el día en que su Hijo regrese por nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué nos llevamos a casa? Despójate de toda corrupción. Si en verdad has aprendido de acuerdo a la instrucción que está en Cristo, despójate de toda corrupción. Y yo sé que es un proceso, no es algo inmediato. Pero sí hay cosas que nos está resaltando aquí la palabra de Dios, que debemos de dejar inmediatamente. Y que si no dejamos inmediatamente, entonces no estoy seguro yo, perdóname, pero no estoy seguro que hayas aprendido la verdad en Cristo. Tú sabes qué son aquellas cosas. Son cosas que cuando escuchas que alguien está haciendo, dices, yo no estoy seguro que esta persona sea salvo, esta persona está actuando como una persona de las que se describen en Romanos 1. Que está obrando de acuerdo a su entendimiento entenebrecido, de acuerdo a la vanidad de su mente. Son cosas que ofenden en gran manera al Señor y que además traen consecuencias severas en nuestras vidas. Entonces, si el Espíritu Santo está en ti, no te preocupes, porque Él te va a mostrar qué son aquellas cosas. Y Él las va a cambiar y Él te va a permitir que las dejes inmediatamente. Hay cosas que tenemos que dejar. Y hay cosas que se van quitando conforme pasa el tiempo, porque el Señor Jesús el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Que podremos, a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta que están ahí, y que Dios en su misericordia y en su amor nos va revelando con el tiempo. Y cuando te revela una y la quitas, haces el esfuerzo de quitarla por medio de la gracia que hay en el Espíritu Santo, después Dios te revela otra.
Y así vamos siendo cada vez más como Cristo y menos como nosotros mismos, menos como el viejo hombre, menos como la corrupción, y vamos siendo más como Él. Hasta que Él venga, hasta el día que Él venga y perfeccione, termine de perfeccionar la obra en tu vida. Gracias, Señor. Gracias por tu revelación a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque no nos dejas, porque podemos estar seguros de que tú estás a nuestro lado y de que tú estás obrando en nuestras vidas, Padre, y de que estas cosas, Dios, son posibles por medio de la gracia, Dios, que has derramado en nosotros. Y por el hecho de que tu Espíritu Santo viene y habita en nuestros corazones. Por los méritos logrados por nuestro precioso Salvador en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Te rogamos, Padre, que tengas misericordia de nosotros y nos muestres aquellas cosas, Padre, que tú deseas que cambiemos, aquellas cosas que te ofenden, aquellas cosas que tú abominas, Dios. Muéstralas a nuestras vidas, Padre. Porque es mejor arrancarnos un ojo a que todo nuestro cuerpo sea echado al infierno, al lago de fuego. Señor, qué bueno eres, Padre. Gracias por el Evangelio, por mostrarnos, Dios, claramente tu verdad. Te rogamos por todos aquellos que siguen viviendo de acuerdo a la futilidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido. Padre, te rogamos, Padre, que tú los libres, Dios, y que nos des a nosotros el arrojo y las palabras necesarias para poder hablarles sobre tu verdad. Gracias, mi Señor.